Prepara, oh Dios. ¿Por qué los hijos se van de la iglesia? Es una gran pregunta que debe ser importante en cada familia piadosa, cada familia que estima vivir su fe en los términos más bíblicos y más consistentes posible, de acuerdo a lo que el Señor ha dejado reflejado en su palabra y en su evangelio. Fíjese que existe una gran preocupación, especialmente entre padres cristianos, por la vida espiritual de sus hijos. Y creo que debe ser una preocupación y debe ser un tema a considerar. Y sobre esto quisiera compartir con ustedes algunas conclusiones tras investigar un poquito todo esto y que podamos juntos poder mirar lo que nos puede reportar una temática tan necesaria y, como decía, también tan preocupante como esta, poder buscar soluciones. Y espero en el Señor tener la gracia suficiente para enfocar esto adecuadamente. Porque la fe es algo que no se puede heredar, estamos claros. Yo no puedo creer por mis hijos, yo no puedo creer por mis nietos. Claro que podemos heredar una religión, podemos heredar una estructura, podemos heredar rituales, pero una fe auténtica debe ser construida de manera personal. Sin embargo, pareciera ser que nos hemos encontrado con una muy fuerte presión cultural que está alejando a los hijos de la fe, a las generaciones nuevas de la fe verdadera, y me refiero a los hogares cristianos, me refiero a aquellos hogares cuyos hijos fueron llevados a la iglesia desde pequeños, fueron incorporados a las clases bíblicas para niños, para jovencitos, y donde en sus casas probablemente también recibieron de sus padres alguna enseñanza de carácter cristiana o de carácter bíblica. Y por supuesto que nos preocupa esta situación a quienes de manera auténtica y con celo profesamos nuestra fe en el Señor Jesús, porque entendemos que es la salvación, escuche bien, la salvación de nuestros hijos la que está en juego. Y por cierto que en muchos casos los hijos siguen siendo respetuosos, siguen siendo buenos estudiantes, siguen siendo calificados profesionales una vez que ya han terminado su enseñanza, pero el gran ausente en sus vidas se llama Jesucristo, y por supuesto que esto trae no solo una preocupación, sino una tristeza profunda en los padres que realmente creemos en el Señor. No es que ellos no crean, no es que estén desafiando la fe o que de la noche a la mañana se hayan vuelto ateos. No estamos diciendo eso. Simplemente estamos diciendo que la fe no es importante en sus vidas. ¿Qué está pasando? Claro, podríamos ir a la Escritura y considerar el carácter de los hombres de los últimos tiempos, considerar el mensaje profético de Jesús, por ejemplo, allí en Mateo capítulo 24, verso 22, cuando dice que la maldad se multiplicará, que el amor de muchos se enfriará, lo que va a significar que el ser humano se va a volver cada vez más individualista, más centrado en sí mismo, más materialista, menos apegado a las cosas espirituales y muchas cosas más. Pero quisiera enfocar esto desde un ámbito más cultural, si me lo permiten, más sociológico, para abordar esta problemática de por qué los hijos se van de la iglesia. Se dice que en Latinoamérica 3 de cada 5 jóvenes criados en hogares cristianos se va de la iglesia. Por supuesto, es una forma estadística de abordar la situación que puede variar de un país a otro también.
Y cuando vemos estos datos, por supuesto que son datos preocupantes. Quiere decir que estamos prácticamente perdiendo esta generación desde el punto de vista espiritual. Por lo tanto, a los líderes, aquellos que están frente a la misión, frente al ministerio, frente a la iglesia misma, creo que debe ser un tema a considerar, porque esto implica responsabilidad también. Y qué va a pasar con estos jóvenes, qué va a pasar con esta generación si no se vuelven a Cristo. Estamos hablando de un tema no solamente espiritual en lo que implica la vida de ellos, sino también el futuro de la iglesia, porque en el fondo hay que preguntarse: ¿y dónde está el relevo? ¿Dónde están los nuevos pastores? ¿Dónde están los nuevos evangelistas? Los nuevos líderes de la iglesia. El otro día hablaba con un pastor que me decía que hoy en día prácticamente ya no hay jóvenes que se preparen para el ministerio. Y se refería al ministerio pastoral específicamente, aunque claramente esto abarca otros ministerios eclesiásticos también. La preocupación es grande, mayormente, como les decía al comienzo, en padres que aman al Señor y líderes de las iglesias que han abierto sus ojos frente a esta problemática, porque objetivamente nuestros jóvenes prácticamente están desertando de la iglesia. Quizás no lo están haciendo todos físicamente, pero espiritualmente están abandonando la fe, están abandonando los valores que recibieron probablemente de sus padres. ¿Qué está pasando con los hijos de los creyentes? ¿Puede detenerse este proceso tan terrible? Ahora, si alguien dice sí, es posible detenerlo, pero ¿qué podemos hacer? Claramente la generación Z, que es la generación que nació desde el año 2000 hacia acá, ha tenido acceso a todo lo que es este tema del auge tecnológico. Ellos, como dijo alguien, son nativos tecnológicos, y lo que les abre un gran abanico en el ámbito cultural, en el ámbito educacional, y todo esto ha traído consigo también nuevas presiones y ataques a la fe de los hijos de los creyentes. En muchos casos, su fe cae o se relega prácticamente a un plano cultural, a un seguir patrones, pero no meditada debidamente, no profundizada, no madurada. No es una fe que sea asimilada en la vida cotidiana. Y quisiera que podamos observar algunas causas con mayor detención a partir de esta investigación. En primer lugar, la fe se ha relegado prácticamente a un plano cultural. Hay una realidad sociológica que no podemos ni debemos ignorar. En cada iglesia, en cada congregación, hay un número de personas que pertenecen a la segunda o tercera generación de evangélicos cristianos. Son jóvenes que, por decirlo de alguna manera, ellos no vienen directamente del mundo, no provienen de un ambiente no cristiano, sino que desde pequeños, desde su más temprana edad, fueron incorporados a un contexto de iglesia, porque evidentemente sus padres ya tenían su fe y tenían su militancia en determinadas congregaciones, determinados grupos eclesiásticos, y ellos prácticamente nacieron dentro de ese contexto. Ahora, cuando aumenta el número de hijos de creyentes en nuestras iglesias, desgraciadamente se cae en este fenómeno de que la fe deja de tener consistencia, que la fe deja de ser importante, y desgraciadamente comienza esta deserción de la cual estamos hablando. El proceso incluso se ve agravado por la existencia de una tercera generación de evangélicos, es decir, nietos de evangélicos, ya hijos de aquellos que una vez pertenecieron a la iglesia, pero ya vienen de padres que abandonaron la fe, y ya ellos mismos prácticamente fueron criados dentro de un sistema o dentro de una realidad que, como decía, si bien es cierto, no está negando a Dios,
sí está alejándose sustancialmente de los principios establecidos por Dios. Fundamentalmente han habido dos generaciones, ¿verdad?, que han accedido a la información relacionada con la fe y al Evangelio, no por una decisión propia, sino que porque los padres desde pequeños trataron de inculcar en ellos la palabra, recibieron la fe, pero básicamente como una herencia cultural, como una herencia meramente religiosa de carácter familiar. Y estos jóvenes han crecido teniendo acceso a toda la información que permite a una persona ser cristiana, porque desde pequeños han tenido numerosas oportunidades de formación, de recibir instrucción, de familiarizarse con la fe que puede otorgarle la salvación. Y por supuesto esto tiene grandes ventajas. ¿Cómo no va a ser ventajoso que un niño desde bebé sea llevado a una iglesia donde se le enseñe la palabra, donde aprenda los cánticos, donde aprenda cómo elevar una oración? Pero esto mismo, al momento que se vuelve algo tan familiar y tan rutinario, puede también tener grandes inconvenientes que si no lo pesquisamos podría producir un gran problema. La ventaja, por un lado, es que se le ha permitido un acceso privilegiado al conocimiento de Dios y su palabra. Como Timoteo, quien desde su niñez supo las sagradas escrituras, pero esto que es muy bueno y que es altamente aconsejable también tiene sus inconvenientes. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin práctica va a producir un efecto de inmunización, es decir, que todo prácticamente les va a resbalar. Han escuchado tantas predicaciones, han escuchado tantas intervenciones de la palabra que finalmente para ellos eso no es significativo. En otras palabras, estos jóvenes saben, pero no viven. Conocen la Escritura, pero no están llevándola a la práctica y por tanto pueden llegar a pensar o a sacar como conclusión que el Evangelio realmente no funciona en los términos prácticos, que nos sirve para la vida cotidiana, para resolver situaciones. Pueden llegar a pensar que estar en la iglesia es lo mismo que formar parte de la familia de Dios y no ver o no entender la necesidad de una conversión personal, de una confrontación individual con el Evangelio de Jesucristo. En muchos de estos casos se ha dado o se da una confusión en relación con la experiencia de conversión. ¿Creen por convicción personal propia o porque han recibido esas creencias de sus padres? ¿Son religiosos o son convertidos verdaderamente a Cristo? ¿Han aceptado a Jesús o han aceptado un sistema ético y moral heredado? ¿Realmente tienen una relación con Dios o todo lo que han recibido es una religión nada más? El problema es que muy a menudo se da por sentado que todos estos jóvenes son creyentes simplemente porque les vemos en la iglesia y le hemos exigido como iglesia conformidad a un estilo de vida que muchas veces no pueden mantener simplemente porque no son creyentes. Y a diferencia de los padres, ellos nunca tuvieron una experiencia personal de salvación porque nunca entendieron qué es lo que Dios esperaba o exigía de ellos. En definitiva, hemos partido de la premisa de que eran creyentes cuando en realidad no lo eran. Simplemente porque los veíamos ahí, que llegaban con los papás al culto, al servicio, y pensábamos que eso les hacía cristianos, pero nunca realmente se confrontaron espiritualmente con la realidad del Evangelio de Jesús. Y ante esta crisis de identidad religiosa, los hijos de los creyentes pueden reaccionar de dos maneras distintas. Una, abandonar físicamente la iglesia, como muchos lo han hecho desgraciadamente, o en segundo lugar, convertirse simplemente en cristianos nominales. Y déjenme decirles que hay demasiado nominalismo en las iglesias evangélicas. Otra causa de por qué los jóvenes abandonan las iglesias es porque ha habido un aumento de nivel cultural. De otra manera, ha habido más acceso al conocimiento, a la ciencia, lo que eventualmente se vuelve contra la espiritualidad. Muchos padres o abuelos de estos jóvenes con esfuerzo
terminaron la enseñanza media. Pero hoy en día es muy común, muy normal que jóvenes sigan sus estudios superiores, accedan a otro tipo de información que sus padres no tuvieron, que vean una profesión como algo perfectamente alcanzable. No obstante, esto ha traído consigo también nuevas presiones y ataques o cuestionamientos a la fe. Y como ya dijimos en muchos casos, una fe meramente cultural, no meditada, no interiorizada, ha sido despiadadamente desafiada y puesta en entredicho por las ideologías y filosofías prevalecientes en nuestra sociedad. Los jóvenes han visto su débil fe puesta bajo asedio y se ha producido en ellos dudas, lo que ha traído una crisis con respecto a la validez, a la racionalidad y al sentido de la fe. Lamentablemente, en muchos casos, estas dudas no han sido resueltas por las iglesias y, por cierto, una duda no resuelta va a traer como consecuencia una crisis de fe. Una creencia de que el Evangelio no es realmente compatible con una mente más racional, una mente donde haya un mayor potencial intelectual, por decirlo de alguna manera, hablando en términos meramente educativos o científicos, por supuesto. Otra causa de por qué esta deserción de parte de las nuevas generaciones de las iglesias es porque ellos han tenido modelos deficientes. Y esto apunta directamente a quienes tenemos la responsabilidad de ser los que marcan las pautas. Y esta razón nos confronta a nosotros como padres y como líderes de las iglesias. Los jóvenes abandonan la iglesia porque sus modelos de espiritualidad que hay a su disposición no han sido consecuentes. Ellos observan permanentemente a los hermanos mayores, a los líderes como referencia a su fe, y cuando estos marcos o modelos son deficientes, el joven se fragmenta internamente, no encuentra sustento a su fe. ¿Cuáles son los dos marcos básicos de referencia para la formación de la identidad espiritual del joven? Son dos básicamente: la iglesia y la familia. Ahora, si estos marcos son débiles y no cumplen adecuadamente su función, no deberíamos extrañarnos que se produzca un abandono de la fe por parte de los jóvenes. Hablemos de la iglesia en primer lugar. ¿Es la iglesia, la congregación, plenamente consciente del tremendo poder modelador que tiene sobre la persona? No es una exageración afirmar que los grupos, por norma general, moldean a su imagen y semejanza a los individuos que se integran o que pertenecen a él. ¿Y por qué se produce esta influencia? Porque el grupo ya en funcionamiento y normalmente con muchos años de estructuración va proveyendo al individuo que desea integrarse una serie de pautas de comportamiento que son presentadas como la normalidad, y por tanto el recién llegado observa a su alrededor y aprende del comportamiento de los demás y simplemente va repitiendo patrones, va viendo en la actitud de los demás lo que se espera de él. Jesús, cierto de esto, dijo allí en el Evangelio de Lucas 1 y 2, imposible, dice, que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se les atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Quiere decir que las iglesias, los líderes, los padres, deberíamos plantear esto muy seriamente y preguntarnos qué tipo de influencia estamos entregando a nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Qué ejemplo están viendo ellos de nosotros? Bueno, hablamos de la iglesia en primer lugar, pero en segundo lugar hablemos de cuál es el marco referencial ofrecido por los padres o por la familia. Está comprobado que la religión se aprende prioritariamente en el hogar, y la calidad de la vida religiosa de los padres, su involucramiento en la obra del Señor, en la iglesia, es una de las más grandes influencias que pueden recibir los niños y jóvenes en cuanto a su fe, porque los hijos van a adoptar las actitudes, la mentalidad, las opiniones de sus padres.
Y por supuesto que la adolescencia trae consigo también un avance en cuanto a su madurez emocional, intelectual más grande, es decir, ellos comienzan a reconocer que hay un mundo más allá del hogar y frente a esa influencia foránea, ellos también eventualmente levantan una actitud más crítica frente a la fe de sus padres, frente a lo que le enseñaron, frente a la iglesia, porque claramente la influencia de los amigos se convierte en algo muy importante para ellos. Pero es en el hogar donde vamos a marcar la pauta, porque si los amigos están influyendo de una manera negativa, ¿por qué es que ellos eligieron ese tipo de amistades? ¿Acaso no habría que prever eso de tal manera que ellos pudiesen tener la suficiente sabiduría para saber qué amigos son los que le convienen, para que sus actitudes no sean afectadas? Y esto se debe aprender dentro del hogar. Estoy diciendo que la primera influencia a la hora de formar la identidad espiritual de los hijos no es la iglesia. No es la iglesia la principal fuerza modeladora de la identidad espiritual de los niños y jóvenes. Y esto no es nada nuevo, no debería sorprendernos. De hecho, la Escritura claramente coloca en los hombros de los padres el privilegio y la primera responsabilidad de formar a los hijos. Allí en Deuteronomio capítulo 6, ahí en el pueblo de Israel, Dios le dice a los padres frente a la segunda generación que se estaba levantando, le dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Desgraciadamente hoy en día se están dando dos fenómenos que contribuyen a que los jóvenes abandonen la fe. Por un lado, la baja calidad espiritual de los padres, porque muchos padres desgraciadamente no cultivan una vida espiritual dinámica, no dedican un tiempo provechoso a profundizar el conocimiento de Dios y su palabra. Su vida religiosa se ha convertido en algo nominal, en un alto porcentaje, y por supuesto que el resultado de todo esto es el abandono de la fe como un estilo de vida. Los valores, las prioridades, las formas de comportamiento, las ilusiones y otras fuerzas que mueven a estos adultos ya no son las que emanan de la Biblia. Por supuesto, van a la iglesia, cantan, tienen liderazgos, pero en sus hogares no están transmitiendo esa fe. No lo están haciendo de una manera intencionada. Entonces los hijos comienzan a ver ese tipo de cosas, empiezan a ver que la fe o el culto es importante allá en el lugar de la congregación, pero que en la casa o fuera, digamos, de la iglesia o del templo, ya no es importante. Y esta pérdida de valores bíblicos le afecta porque ellos se están viendo reflejados en cómo los padres están llevando su fe adelante. Hay padres que son cristianos de iglesia, que se congregan, pero en sus casas no tienen un altar familiar, no tienen un culto con la familia, no tienen una oración con los hijos, no hay una sobremesa para guiarles, para aconsejarles. Entonces los hijos no ven una coherencia entre que los padres dicen y lo que viven, y por supuesto esto trae el desmedro a sus propias vidas espirituales. También hay padres muy temerosos de Dios, por supuesto, pero no han asumido la educación espiritual de sus hijos. A veces hasta por ignorar que esa es una labor muy relevante que les compete a ellos primordialmente. Hay padres que oran, que estudian la Biblia, que asisten a la iglesia, pero no logran poner en sus hijos ese estilo de vida porque no sienten, porque no se sientan a hablar con ellos. No se toman el tiempo de hablar de la importancia que tienen estas cosas con los hijos. Se dice, y con razón, que el joven cierre el oído al consejo y abre los ojos al ejemplo.
Cuando lo que se sostiene de palabra no es confirmado con los hechos, es lógico que no solo se ponga en duda la fidelidad a los principios de los mayores, sino que se cuestione incluso la validez de estos principios. Gracias a Dios por los padres que son fieles al Señor, comprometidos con la palabra, con la iglesia, y ven con temor cómo sus hijos se acercan a esa edad crítica en que pueden dejar la fe, entonces toman los recaudos pertinentes para que no ocurra la debacle. La educación no es algo que simplemente suceda, es una acción consciente, deliberada de la voluntad que tiene como finalidad producir un cambio conductual y moral en la vida de los hijos. Dicho de otra manera, la educación no sucede, se provoca y se lleva a cabo. La educación se promueve. De este pasaje de Deuteronomio 6, antes mencionado, podemos sacar 3 principios claves que todos los padres deben aplicar en nuestro proceso o aplicar al proceso educativo de los hijos. En primer lugar, que ellos deben encarnar en sus propias vidas la palabra de Dios. Nuestros hijos deben ver que como padres somos coherentes con nuestras creencias. No perfectos, claro que no, pero que vivimos aquellos principios, hábitos y estilos de vida que nacen de la palabra y que deseamos que ellos los asuman e incorporen en sus vidas. En segundo lugar, repetir continuadamente la palabra, los preceptos de la palabra de Dios, como una forma de que ellos puedan memorizarlo y en algún momento eso pueda tomar carne también en sus propias vidas. El hogar es el lugar prioritario para enseñar la palabra, para enseñar los principios a los hijos. Dice, repíteselos una y otra vez. Mientras vas, mientras vienes, mientras te levantas, mientras los acuestas, una y otra vez. Hemos de exponerle la palabra, enseñarles. Tenemos que asegurarnos de que nuestros jóvenes conocen y entienden el consejo de Dios y que tienen la oportunidad de aplicarlos a sus propias vidas. Y en tercer lugar, hemos de ayudarles a aplicar los principios de la Biblia en situaciones de su vida cotidiana. Nuestros hijos, como cualquier persona, van a enfrentar diferentes circunstancias, algunas muy difíciles. ¿Cómo aplicar la fe? ¿Cómo aplicar la palabra a esos incidentes, a esas experiencias para hacer aflorar los preceptos y enseñanzas del Señor y que ellos puedan relacionar que la palabra tiene que ver con la vida misma y que es relevante en las situaciones que la vida va deparando? De esta manera nuestros hijos aprenderán que la Escritura involucra todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida y que tiene y puede dar luz sobre cualquier circunstancia o situación humana. ¿Qué podemos hacer? Quisiera terminar con algunas posibles soluciones. Me parece que un buen diagnóstico es básico para un tratamiento eficaz, pero un diagnóstico por sí solo no es suficiente. Hay que aplicar el tratamiento. Después de haber hecho este análisis, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué podemos hacer al respecto? En primer lugar, ayudemos a nuestros jóvenes a clarificar su experiencia de conversión. Eso es lo primero. Partamos de una premisa clara. Nuestros hijos no son creyentes por el mero hecho de estar en la iglesia. Tampoco lo son por tener la información necesaria, a menudo fragmentada y presentada sin sistema ni coherencia, o tampoco son cristianos por el hecho de que se hayan bautizado. Hemos de pensar en términos de un campo de misión o evangelización al interior, de manera interna. Muchos de nosotros nos sorprenderíamos al comprobar el escaso conocimiento bíblico de nuestros jóvenes, su deformada comprensión de la vida cristiana, las ideas peregrinas que tienen acerca de Dios, lo mucho que están influenciados por valores, filosofías, ideologías no cristianas, todo ello incluso aunque estén bautizados y probablemente activos dentro de un grupo de jóvenes cristianos en la iglesia. Necesitamos plantearnos estrategias para evangelizar a nuestros jóvenes teniendo en cuenta sus características. Son personas que conocen la información básica, son personas que pueden dar respuestas correctas sin que necesariamente hayan tenido una experiencia real de conversión ni una comprensión del significado y las implicaciones de lo que saben. Para muchos de ellos, la fe es más una cuestión de conceptos que de experiencia. Es trabajo de la iglesia ayudarle a clarificar su posición delante de Dios.
No es nuestra responsabilidad negar ni afirmar su situación ante Él. Antes bien, hemos de procurar los medios y las situaciones que les permitan a ellos mismos entender de forma clara y directa el Evangelio, cómo éste se relaciona con su realidad personal y qué espera Dios de cada uno de ellos. Debemos asegurarnos de que todos y cada uno de ellos sean confrontados con el mensaje de salvación, de tal manera que como resultado de dicha confrontación todos, sin excepción, entiendan cuál es su posición delante de Dios. Segundo, debemos crear espacios de libertad para las dudas y las crisis. Dejarles que ellos pregunten, que ellos interroguen. La duda no es mala. Es una actitud intelectual que hace que la persona precise de más información o una mejor comprensión que la que actualmente tiene. Y no debe ser confundida con la incredulidad, que es una negativa a creer. La duda es honesta, la incredulidad no lo es. La duda debe ser respetada, valorada y aceptada. Es más, creemos que debe primarse que los jóvenes puedan expresar sus dudas con toda crudeza, con toda profundidad, directamente, sin que ello implique el riesgo de que sean marginados emocional o espiritualmente. Hemos de transmitir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, el sentimiento de que la fe puede ser cuestionada. La fe, si es verdadera, tal y como creemos los cristianos, no debemos tener miedo de la prueba de la duda sobre ella. Permitamos que nuestros jóvenes cuestionen y planteen su fe, pero aprovechemos esas instancias para elaborar y proveer respuestas coherentes y maduras. Ténganlo por seguro que la fe de sus hijos va a prevalecer, se va a solidificar. Sin embargo, no olvidemos que una duda no resuelta o reprimida puede ser una semilla de incredulidad. Por otra parte, animar a nuestros jóvenes a expresar sus dudas puede ser tremendamente beneficioso para nosotros, ya que nos permitirá conocer sus necesidades reales. Sabremos cuál es su situación y estaremos en condiciones de ayudarles. En tercer lugar, hemos de hacer una seria autocrítica como congregación, como cristianos que llevamos más tiempo en esto. Cuando nos convertimos a Cristo, somos añadidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pasamos a formar parte de la familia de Dios, y nos guste o no, seamos conscientes o no, entramos en una situación de interdependencia los unos de los otros. Ya no somos seres aislados que viven su vida en solitario e individualmente. Como cuerpo interdependiente, todo lo que yo haga tiene repercusiones positivas o negativas en otros miembros de la asamblea. Mi testimonio, sin que yo tal vez tenga la más mínima conciencia, puede ser un factor de motivación, de estímulo, de consuelo, de ánimo para otros hermanos, para otras hermanas, especialmente los más jóvenes o los más nuevos en la fe. Pero también puede ser un factor de desánimo, de desmotivación y una razón más para que otros se alejen o se enfríen en cuanto a su relación con el Señor. Entonces debemos asumir nosotros esa responsabilidad, no solo frente a Dios, sino frente a los que nos están viendo. Por esta razón, las congregaciones encabezadas por sus líderes deben hacer un sano y necesario ejercicio de autocrítica y plantearse cómo está afectando a nuestros niños y jóvenes nuestra vida como congregación. ¿Tenemos un estilo de vida digno de ser imitado? ¿Somos motivo de ánimo, estímulo y motivación para el sector más joven de nuestra hermandad? Y en cuarto lugar, hemos de proveer a los padres motivación, recursos y adiestramiento para que ellos puedan desempeñar su función educadora. Esa es tarea de la Iglesia. Hemos afirmado el protagonismo de los padres en la función de transmitir la fe y ayudar a los jóvenes a formar su identidad religiosa. Pero la Iglesia no puede dejarlos solos ante tamaña responsabilidad. La Iglesia debe ser un soporte y una constante motivación de ánimo para los padres. Ahora, la Iglesia local puede cumplir esta función de la siguiente manera. Primero, la Iglesia debe proveer a los padres la enseñanza y la visión acerca de cuál es su papel como padres. La Iglesia debe enseñarles qué es lo que el Señor espera de ellos en relación a la educación de sus hijos y motivarles a llevar a cabo la tarea encomendada.
Segundo, la iglesia debe adiestrar a los padres acerca de cómo llevar a cabo la tarea. No solo hemos de alertar a las personas acerca de su responsabilidad, sino que es necesario el adiestramiento para no producir en los padres más frustración que ánimo. Y tercero, la iglesia debe proveer a sus miembros los recursos necesarios para realizar su tarea. Al concluir, diré que, por supuesto, nuestros hijos, ellos deben tomar sus propias decisiones frente a Dios. Esto no es comunitario, esto no es familiar, esto es persona a persona. Todo ser humano es responsable, personal e individualmente, de su actitud ante el Señor y ante el Evangelio. Nuestros jóvenes son entidades morales, libres y responsables. Y finalmente, la decisión será suya. Sin embargo, es responsabilidad de la Iglesia proveer lo necesario para que esta decisión pueda ser tomada con plena comprensión de las implicaciones y consecuencias de la misma. Evitaremos que nuestros hijos abandonen la Iglesia si les ayudamos a clarificar su confusión con relación a la conversión y les proveamos de respuestas a sus dudas. Es probable que muchos casos de deserción podrían ser solucionados si tan solo prestáramos atención a estos factores claves que hemos visto en esta oportunidad. Quiera Dios que ninguno de nuestros jóvenes abandone la fe debido a que no hemos provisto los medios necesarios para ayudarle en este sentido. Hablábamos de una misión interna. Creo que la Iglesia debe mirar este campo y debe tomar responsabilidad sobre esto, porque son nuestros jóvenes, son nuestros hijos los que hoy podrían estar enfrentando una profunda crisis de fe que podría finalmente terminar con ellos llevándoles al mundo y a separarse de Dios. No queremos eso. Por lo tanto, tomemos acción y pidamos a Dios la sabiduría para que podamos levantar una defensa en el nombre del Señor para que nuestros hijos crean en el Señor y les sirvan de manera independiente, con una voluntad responsable y determinada. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga a las nuevas generaciones.